Es un privilegio y es también una gran responsabilidad exponernos a la palabra de Dios y permitir que la palabra nos traiga sabiduría, entendimiento, desafío, salud interior, luz a nuestra mente, etc. Si ustedes desean acompañarme en la lectura, voy a estar abriendo la epístola de San Pablo a Tito. Por favor, entonces, carta de San Pablo a Tito. Vamos a comenzar con el capítulo 2. En realidad, toda esta epístola trata o refiere al tema que hoy queremos mirar, que es la importancia de las buenas obras, algo tan singular, tan decisivo. Pero acompáñenme, por favor, en primer lugar, en el capítulo 2 de Tito. Aguardo a que ustedes encuentren esta porción de la palabra de Dios. ¿Tienen? San Pablo dice, refiriéndose a este líder de la iglesia, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es estimulante ver lo que llama sana doctrina. En buena parte de la sana doctrina que quiere describir está el hacer buenas obras. La sana doctrina es comportarse como Dios quiere también. Y va describiendo a distintos grupos de la iglesia, sugiriendo a cada uno de estos grupos ese buen comportamiento. Y llega al capítulo 2, versículo 6, donde hablándole a Tito dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, pero luego dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. El líder, el maestro, el pastor, el diácono, el conductor de cualquier actividad debe ser ejemplo de buenas obras. No solamente enseñar a hacer las buenas obras, sino, en todo caso, enseñarlas, pero con el ejemplo, ¿verdad? Dice, en la enseñanza mostrando, sugiere algunas formas, ¿no es cierto?, del buen obrar, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En ese contexto, la agresión al cristianismo se responde con buenas obras. La forma apologética más sabia de responder a la agresión, a lo equivocado, a lo grosero, a lo violento, es siempre el buen obrar. En el versículo 11 de ese capítulo, obviamente Tito 2, comienza a mostrar el efecto, la importancia de la acción redentora del Señor. Comienza a mostrar para qué muere el Señor, cuál es una de las finalidades. Y dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y remata en el versículo 14 con algo profundo a nivel de la doctrina, quizás lo esencial, ¿no es cierto? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos y aclara de qué y para qué. Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él muere, Él nos redime para, a través de ese poder, de esa nueva vida a la cual habilita el pueblo que forma su comunidad, su iglesia, sea un pueblo celoso de buenas obras. Pero su interés por las buenas obras no acaba allí. Pasa al capítulo 3. Ya en el capítulo 1 había hablado de eso, por cierto, pero en el 3, versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y evidentemente quiere profundizar en el tema, y en el versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Aquí es donde tenemos que ser firmes, aquí es donde tenemos que estar seguros, convencidos. ¿De qué? Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Calculen si los miles y miles de cristianos en la Argentina nos ocupáramos de las buenas obras y practicáramos la buena doctrina de hacer buenas obras, y como redimidos manifestásemos el poder de la nueva vida de redimidos con buenas obras. ¿Qué cosas útiles seríamos para la sociedad, verdad? En cambio, dice: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Pero no concluye allí, sino que vuelve a mostrar la importancia para el pueblo cristiano de ocuparnos. Es interesante, no preocuparnos, sino ocuparnos, que es distinto. Requiere actividad, requiere inteligencia, requiere madurez, requiere interés, requiere trabajo, requiere sabiduría. Y en el versículo 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. A ocuparse otra vez en buenas obras. Está clarísimo el interés de Tito por las buenas obras. ¿Por qué asocia las buenas obras a la sana doctrina? Obviamente no podemos ganar el interés de Dios por las buenas obras. Nuestra salvación es por gracia, pero la gracia salvadora conduce a las buenas obras. Y no hay forma de hablar de la gracia sin incluir las buenas obras. Las buenas obras para la palabra de Dios muestran y glorifican a Dios. Las personas ven la obra de Dios en y a través de nuestras buenas obras. No únicamente, pero seguramente en nuestro buen obrar seguro. Quizás vale la pregunta: ¿ven a Dios en tu buen obrar? ¿Podrías describir de qué manera tu familia, de qué manera tu barrio, de qué manera el lugar de trabajo donde estás habla de la habilidad de Dios, del carácter de Jesús, del poder del Espíritu Santo por medio de tu buen obrar? ¿Cuáles serían esas buenas obras? Las buenas obras demuestran nuestra pertenencia a Jesús
y muestran además el origen y el efecto de nuestra redención. Las buenas obras son parte hermosa de la nueva vida impartida en nosotros. Una vez que esa nueva vida llega a nosotros, la persona comienza naturalmente, de forma sencilla y continua, como digo, permanente, a actuar bien. Las buenas obras demuestran el señorío de Jesús y el poder del Espíritu. La gente percibe que ese buen obrar no es lo habitual de la gente. Está claro, dice Pablo a Tito, que el buen obrar está reprobado en aquellos que no conocen a Dios. Es natural esperar escasas o ningunas buenas obras. En cambio, lo natural es el fluir natural de buenas obras. Las buenas obras son una marca distintiva del cristiano, quien evangeliza a través de las buenas obras. Las buenas obras hablan, las buenas obras muestran, las buenas obras evidencian, etcétera, a Cristo, no tanto a nosotros, porque el buen obrar no se centraliza en uno, sino en el poder redentor de Cristo y en la gracia que viene de Dios y en el poder del Espíritu Santo, quien actúa a través de la bendición de esas buenas obras. Las buenas obras son formas en que el Señor nos va transformando. La escasez de transformación a veces de nuestras vidas es porque no actuamos como debiéramos, no aprendemos con el bien del buen obrar. Las buenas obras nos enseñan, dice la palabra, y son también una forma de enseñar. Enseñamos a través de, en medio de, junto a, con las buenas obras. Las buenas obras demuestran generosidad, amor, paciencia, humildad. Y sigan ustedes, ¿qué demuestra? El carácter de Cristo. Es decir, las personas deben ver a través de nuestras buenas obras el carácter de Jesús. Tu familia, tu vecino, ¿ve el corazón de Jesús en tu buen obrar? Los que te rodean pueden, sin conocer a Jesús, verlo en tu conducta, en tu buen obrar. ¿De qué manera Cristo es percibido, es incorporado a la información que la persona recibe a través de tus decisiones, a través de la manera en que priorizás, gesticulás, mirás, hablás, etcétera? Las buenas obras debieran mostrar la consistencia de la doctrina cristiana. Las buenas obras prestan utilidad, dice el texto, a las personas y satisfacen necesidades de las personas. Las buenas obras son las que necesitan la sociedad para resolver conflictos, para reconciliar, para servir a las personas. ¿Qué pasaría si los millones de cristianos en la Argentina actuáramos de esa manera? Las buenas obras tienen para la Biblia un valor apologético, un valor de defensa del Evangelio, un valor testimonial de mostrar el error de hablar en contra de la fe cristiana, de hablar en contra del Evangelio. Las buenas obras responden adecuadamente a las agresiones, según el texto de Tito. Las buenas obras, y utiliza una palabra interesantísima, adornan
la doctrina, embellecen la doctrina. ¿Saben cuál es la palabra adorno en el texto bíblico? Es la palabra que se usa para cosmético, cosmeo. Es interesante que las buenas obras hacen atractiva la doctrina. Es decir, las buenas obras son una manera poderosísima de evangelizar, incluso aún sin hablar, porque embellecen, hacen atractiva, hacen seductora la palabra de Dios. Las buenas obras facilitan el requisito de ser, miren lo que pide el Señor de nosotros, irreprochables. Es decir, que mis vecinos, cuando hablen de mí, no tengan nada malo que decir. Y por el contrario, cuando hablen de mí, puedan decir que actué de una manera no común, sino de la manera en que, aún sin saberlo ellos, refiere al corazón de Cristo, a la conducta de Cristo, a la verdad del Señor, a la bondad del Señor, a la sabiduría del Señor. Nosotros vivimos en un país rico, sin lugar a dudas, empobrecido por nuestra conducta. ¿Cómo sería si los cristianos administraran el poder de Dios expresado en tanta riqueza en nuestro país? Digo, si administráramos eso con el buen obrar, ¿cómo sería manejar dinero, manejar justicia, manejar educación con buenas obras? ¿Verdad que hacen falta los cristianos? Pero en realidad, más que hacer falta de los cristianos, hace falta que los cristianos nos ocupemos donde estamos. Lo que ocurre es que a veces hay cristianos, esto dicho a veces por los mismos cristianos, que no son los mejores empleados, que no son las personas en quienes uno tiene confianza de que en todo momento actuarían bien. Algunos empleadores me dicen, no me envíes cristianos. ¡Qué terrible! He tenido más problemas con los cristianos que los no cristianos. Entonces, no es cuestión solamente de que haya alguien que se profese cristiano, sino que viva la sana doctrina de comportarse cristianamente, en la justicia, en el amor, en la misericordia, en la administración de los bienes, de manera justa, de manera honrosa, de manera clara, penetrante, dadivosa, generosa, estimulante. Es decir, que ponga en práctica la buena administración de la creación de Dios. Cada vez que he intentado poner en práctica las buenas obras, me he sentido seguro y bien. Y cuando no lo he hecho, sin lugar a dudas, no ha brillado el Señor, ni en mi mirar, ni en mi pensar, ni en mi corazón. ¿Cómo es obrar bien entonces? Déjenme redondear el concepto con algunas sugerencias prácticas de buen obrar. Por ejemplo, ¿cómo sería vivir las virtudes del Señor en tu casa? Fíjense que Pedro habla de 3 espacios donde las buenas obras se desarrollan. Un primer espacio es la familia. Claro está, es el lugar inicial. Pero después, las buenas obras son en general hacia afuera, incluyendo las autoridades de gobierno. Qué notable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería, en primer lugar, vivir las virtudes del Señor en mi casa?
pero luego en mi trabajo y luego en todos los ámbitos. Es decir, ¿cómo sería ser justo en mi casa? Justo. ¿O cómo sería ser amoroso en mi casa? ¿Cómo sería ser humilde en mi casa? ¿Cómo sería ser compasivo en mi casa? ¿Cómo sería no pretender tener la última palabra en mi casa, sino que en lo posible la última la tenga Dios con su sabiduría y su amor? ¿Cómo sería cicatrizar heridas según el poder del Espíritu expresado en mi conducta en mi casa o en mi trabajo? Las buenas obras es prestar un servicio concreto en el nombre del Señor a las personas. ¿Cuánto hace que no es un siervo de Cristo sirviendo a las personas, en donde la otra persona es privilegiada, es honrada, es estimulada por el servicio que Cristo le presta a esa persona por su medio, con sus manos, con su inteligencia, con su corazón, con sus gestos, con su bondad, con su abrazo, con su ternura, con el servicio concreto, con su generosidad de entrega, con su visita, etc. Qué bueno es cuando el cristiano actúa como cristiano, con buenas obras, sirviendo. Un verbo fantástico, fantástico, empleado por Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Cómo sería la conducta en mi ámbito laboral si yo sirviera a las personas? Qué bueno es cuando alguien que es un empleado nos sirve. Qué bien que nos sentimos. ¿Cómo podemos resolver cosas? Qué estimulante que es. Qué deseo de ser atendido por esa persona. Qué bueno fue. Sería bueno que las personas dijeran, ¿por qué lo hace usted? Y la persona dijera, porque Jesús me ha redimido. Porque Jesús me salvó. Porque Jesús me dio una buena, nueva vida para hacer lo que Él hace en mí. Y así como de gracia recibí, así actúo de gracia. Usted sabe que millones de personas cristianas no sienten que su trabajo sea útil. ¡Qué pérdida! ¡Qué pérdida de tiempo! La mayor parte de nuestra vida está en nuestro trabajo. Se ha hecho un cálculo de que las personas pasan normalmente por lo menos el 70% de su vida en el trabajo. ¿Cómo sería no servir al Señor ahí? Es como que en la mayor parte de nuestra vida el Señor no fue Señor y no pudimos canalizar las buenas obras allí. Pero, ¿cómo sería colaborar a resolver conflictos o a iluminar temas con la luz del Señor? Reitero lo que les decía, hace poquito estuve con los jóvenes. Qué estimulante para mí fue ver a los jóvenes pensando cómo poner en práctica el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la creación y el cuidado de Dios. ¿Cómo ponerlo en práctica en diálogo difícil, complejo, de jóvenes adolescentes, en una clase hablando sobre el aborto? ¡Wow! Estamos instruyendo para eso. ¿Cómo será enseñar a actuar bien en ese tema? No solo a tener un buen discurso, sino un comportamiento acorde con eso. Doctrina esencial para no solamente los jóvenes adolescentes, sino para nosotros. ¿Cómo sería diseñar mi lugar de servicio
con la forma de Jesús. Preparándome para este devocional, estaba leyendo varios libros que me servían de inspiración y entonces hacen un relato de una empresa, desafortunadamente no en Argentina para ir a comprar allí. Entonces busco en internet y las cosas que hacen en esta sencilla empresa son maravillosas, maravillosas. Obras prácticas de cómo servir a Dios. Es interesante que hace algunos años se convirtió en un gran empresario y cuando él cuenta cómo es que llegó a Cristo a través de una pregunta que su esposa cristiana le hizo. Su marido es un empresario de éxito y lo que produce está bueno. Pero le dijo, ¿vas a hacer siempre esto con la finalidad que lo haces? Y para el marido fue una puñalada. Dijo, esto es lo que vivimos. Y charlaron a fondo. Y cuando la esposa le habló del buen obrar en Cristo, no solamente el empresario cambió la forma de hacer su empresa, sino principalmente la cambió porque su vida cambió. Empezó a hacer lo que hacía, pero con otra intencionalidad, con otra finalidad, con otra actitud, con otro trato a los empleados, con otra finalidad en cuanto a la inversión de la ganancia, con otra forma de percibir la ganancia, con otros criterios en cuanto a la economía, en cuanto a la manera de hacer los balances, etc. Las buenas obras marcan la potencia de lo bueno que Dios puso en vos para los que están alrededor tuyo. Dios, que es poderoso, quiere actuar su poder con mi buen accionar. Qué generoso que es Él, que es generoso. Qué bueno es que fluya por mí, por vos, por nosotros. Ese poder de Dios para, como dice el texto, ser útiles a los demás. Qué bueno es, por fin, ayudar a las personas a encontrar el llamado de Dios para sus vidas. El llamado de Dios para sus vidas. Una de las cosas más maravillosas de la Reforma fue que descubrieron que el trabajo, cualquiera que fuere, era realmente, como oraba quien hoy preside nuestro servicio, una vocación de Dios. Tu trabajo. Trabajás en una panadería, trabajás en un garage, sos un médico, no sé, sos un arquitecto, sos un músico profesional, sos una mamá. Lo que Dios te haya llamado a hacer, hazlo. Con la sabiduría, con el amor, con la gracia de Dios. Y Dios actúa de manera poderosa. No disocies la sana doctrina de esa vida. Esa vida es la implementación de la sana doctrina en lo que haces. Por eso, por último, relaciona tu buena doctrina con la sana manifestación práctica que esa doctrina se corresponda. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios amó dando, ama dándote, genera actividades de amor, de dación, comenzando con lo más sencillo, en tu casa, con lo cual ya estarás siendo no egoísta, no autocentrado, no caprichoso, no niño, sino adulto en la manifestación de tu amor. La Biblia dice que Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Cómo sería servir?
a mis vecinos. ¿Cómo sería hacerlo? ¿Cómo sería que nuestro barrio aquí viera que las personas que concurrimos acá, todos nosotros, servimos al vecino? Lo servimos, no porque lo merezca, sino porque el que merece que hagamos eso es el Señor, no ellos. El Señor murió por mí que no lo merezco, está claro, y se dio por mí. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo es una buena obra que ayude a las personas a encontrar cómo caminar? ¿Cómo caminar? ¿Cuántas personas perdidas, verdad? Y a veces cuántos cristianos confundidos, deambulando sin encontrar realización profunda a su experiencia. ¿Cómo sería encarnar la verdad de Dios todos los días? Superar la superficialidad y la mentira de tantas cosas sociales, no con la verdad como la imaginamos, decir lo primero que se me ocurre como si esa fuera la verdad. La verdad no es mi verdad, la verdad es Cristo. Entonces, ¿cómo es pensar la verdad según la mirada de Cristo? ¿Y cómo es mostrar vida en abundancia para que Cristo, la vida, se manifieste? Dios nos ayude a este buen obrar, que manifieste todo el poder de la sana doctrina, que sea reflejo de la gracia que nos abrazó, no para procurar nuestra eternidad que la ganó Jesús, sino para ser cristianos auténticos, profundos, para formar cuerpos eclesiales que transforman el espacio donde están en lugares hermosísimos, hermoseados por el poder de Dios que se manifiesta en una conducta que sana, que corrige, que establece pautas, que fija criterios, que trae salud, que ilumina, que sala. ¿Cuánta falta nos hace? Me genera esperanza suponer que cristianos nos ocupamos, como dice el texto de Tito, de esto. Y que encontramos currículums eclesiales para enseñar, como dice Tito, el buen obrar, en la práctica, en la doctrina, de tal manera que donde estemos seamos canales de la gracia de Dios a través de sus buenas obras. Que así suceda. Amén.